¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. El avance exponencial de casos de coronavirus en Uruguay hizo que diferentes colectivos médicos pusieran una alerta sobre lo que puede llegar a ser en potencial el colapso del sistema sanitario y más concretamente de las salas de cuidados intensivos. Por un lado, a nivel de recursos humanos y por el otro también a nivel de camas. Eso hizo que el gobierno en las últimas horas elaborara un comité especial para atender esta situación y monitorear la disponibilidad en estos dos recursos. Y que el grupo asesor científico honorario que asesora al gobierno en el manejo de la pandemia elaborara un semáforo especial para analizar justamente este tipo de complejidades. Pero es un semáforo especial porque tiene 4 colores y lo vamos a repasar con ustedes, con 3 variables, que es por un lado la ocupación de las camas, por el otro la disponibilidad de recursos humanos y por el otro, el último punto es la gestión de los otros recursos. Son los equipos de protección, la capacidad para realizar test de coronavirus y para transferencia de pacientes a nivel de ambulancias. Como decíamos, 4 colores, verde, amarillo, naranja y rojo. Empezamos por el verde, es la situación ideal en el manejo sanitario de la pandemia a nivel de terapia intensiva. ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla esta condición? 50% de la ocupación total en CTI, camas ocupadas por pacientes con coronavirus no superior al 10%, tiene que haber camas extra, tiene que haber recursos humanos extra y también la disponibilidad de otros recursos. Y hay un dato que es importante, el personal sanitario en cuarentena no puede superar el 10% para que este escenario verde se configure. En el amarillo, la ocupación pasa de los CTI del 51 al 70% y las camas ocupadas por pacientes con coronavirus pasa del 11 al 20% de ese total, del total de 51 a 70. Pero cambia el escenario y se pone un poco más crítico, porque no hay camas extra, no hay recursos humanos extra y tampoco hay disponibilidad para echar mano a otros recursos. El personal sanitario en cuarentena va entre el 11% y el 15%. Pasamos a la placa naranja, ya acá la situación se empieza a complicar bastante más. La ocupación total en CTI debe ser del 71 al 85%, camas ocupadas por pacientes con coronavirus entre el 21 y el 35%, las camas extra no estarán disponibles, al igual que los recursos humanos y la disponibilidad de otros recursos. Esto ya se veía también en la placa amarilla y el personal sanitario en cuarentena es superior al 15%. Y por último, el escenario rojo, al que ninguno de los países quiere llegar, casi al borde del colapso sanitario en materia de coronavirus. Ocupación total en camas de CTI superior al 85%, camas ocupadas por pacientes con coronavirus un 35% de ese total o más. Tampoco hay camas extra, lógicamente, ni recursos humanos, ni disponibilidad de otros recursos y el personal sanitario en cuarentena supera el 15%. Hay que recordar que los diferentes colectivos médicos han marcado 2 problemas en la gestión sanitaria del coronavirus en cuanto a los cuidados intensivos. Por un lado, aumentar la cantidad de camas. El gobierno ha intentado en diferentes zonas del país aumentar esos recursos que son propios de la infraestructura, aumentar más cantidad de camas en cuidados intensivos y en cuidados moderados. Pero los médicos también marcan algo que es clave. Hay que vigilar, cuidar y atender a aquellos profesionales que son los encargados de atender esas camas de cuidados intensivos. Y hoy hay muchos profesionales de la salud que también se están transformando en pacientes y por eso está el juego de las variables en este semáforo que plantea el Grupo Asesor Científico Honorario que trabaja junto al gobierno en el manejo de la pandemia. Momento de analizar los casos de coronavirus de hoy para ver cuáles fueron las principales cifras y sobre todo las cifras de CTI. Hoy se registraron 709 casos, fallecieron 11 personas en Uruguay, hay 7.718 personas que cursan la enfermedad actualmente y las personas que están en CTI son 98. Hace 2 días que viene bajando la cantidad de personas en CTI y ese es un dato alentador para las personas que están al frente del manejo sanitario de la pandemia. 347 fallecidos en total desde el inicio de la pandemia en Uruguay y más de 26.900 recuperados, casi 27.000 en una cifra que también es alentadora para Uruguay. Eso ha sido todo. Les informó Danilo Costas del Castillo desde Telenoche, Canal 4, Uruguay.